Bueno, pues muchas gracias por la invitación y por el recibimiento. La verdad es que es un gusto estar aquí en Softec, ¿no? Yo ya llevo 4 años aquí en Aguascalientes y nunca había tenido la oportunidad de visitarlos. Y bueno, es un gran gusto. Y bueno, me pidieron que les preparara una plática sobre la maestría que damos de Ciencia de Datos. Sin embargo, va a ser un poquito más extensa la plática en el sentido de abordar algunos conceptos, sobre todo esto del Big Data, ¿no? Que creo que es algo que a todos les interesa y ciencia de datos, ¿no? Tener como claro los conceptos y luego hablarles un poquito de la maestría y de la planta docente que tenemos aquí en Aguascalientes, del equipo, de lo que tenemos a su disposición. Bueno, un tema importante es ¿para qué estudiar ciencia de datos, ¿no? ¿Qué tal si es algo que está de moda y que va a pasar de moda y entonces dentro de 5 años ya no me va a servir para nada, ¿no? Eso es algo que pues mucha gente se puede preguntar y lo cierto es que pues es algo que más que ser una moda es una tendencia. O sea, es algo que viene ya arrastrándose desde hace mucho tiempo y que es parte de lo que se llama el proceso de convergencia de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera las tecnologías de la comunicación se fueron desarrollando, digamos, por su cuenta. Las tecnologías de la computación o del cómputo también se fueron desarrollando por su cuenta y en estos momentos vivimos una convergencia de estas dos tecnologías. Es decir, actualmente estas dos tecnologías pues ya son la misma, ¿no? O sea, el Internet y el poder de cómputo, el cómputo en la nube, ¿no? Todo esto ya es parte de esta tecnología, esta convergencia tecnológica que, bueno, ya llegó para quedarse, eso ya no va a cambiar. Y entonces actualmente están surgiendo nuevas problemáticas, nuevas oportunidades que requieren de perfiles especializados precisamente en este espacio de convergencia, que aprovechen la gran cantidad de datos que se están generando a partir de que pues, los datos se transmiten, ¿no? Y al mismo tiempo se están analizando, ¿no? Esa es la capacidad que se tiene actualmente. Y bueno, eso ya se enmarca dentro de las revoluciones industriales, ¿no? En el siglo XVIII, pues, la máquina de vapor pues, vino a revolucionar los procesos productivos. En el siglo XX fue la electricidad, ¿no? En el siglo XXI ya podemos hablar de la automatización entendida como el control, ¿no? O sea, ya muchos procesos a partir de la incorporación de sistemas de cómputo pues se automatizaron, ¿no? Y actualmente ya para el siglo XXI se ve la nueva revolución, pues lo que es el Internet de las cosas, lo que son los sistemas inteligentes que ya vienen a revolucionar pues todo lo que tenemos, ¿no? Y el Big Data pues, se enmarca en digamos, en este contexto de cambio de era. Y bueno, cuando se habla de Big Data, pues se habla de volumen, se habla de variedad, se habla de velocidad, ¿no? Las famosas 3 Bs, pero en realidad lo que está sucediendo es que la información se está volviendo un activo de las organizaciones, los datos son un activo de las organizaciones y entonces se requiere que ese activo pues adquiera valor. O sea, de nada sirve tener grandes cantidades de información y estarlos almacenando si no se genera valor a partir de esto. Y de eso se trata el Big Data. O sea, no tanto del volumen, de la velocidad, sino de tener la capacidad de aprovechar ese volumen. Y bueno, ahí tenemos algunas definiciones, ¿no? de la gente que pues de alguna manera ha estado impulsando esto a nivel conceptual y pues más bien se habla de esto, ¿no? De una visión estratégica de lo que es la información para las organizaciones. El tema de Big Data en realidad surgió en las compañías que están basadas en el Internet, ¿no? Que es donde precisamente están convergiendo actualmente ya todas las compañías. En un principio eran algunas, pero actualmente pues ya prácticamente todas las organizaciones o compañías pues se prevé que ya operen en Internet. Bueno, el ejemplo más palpable de lo que puede ser, ¿no? Una aplicación de Big Data pues es Netflix, ¿no? Todo el mundo aquí conoce Netflix, ¿no? ¿Qué es lo sorprendente de Netflix? O sea,
digo, un catálogo de contenidos en Internet, pues cualquiera lo puede tener. ¿Qué es lo sorprendente? Las sugerencias, ¿no? O sea, el hecho de que Netflix te perfila, ¿no? Y sabe qué es lo que tú quieres ver antes de que tú lo sepas, ¿no? Bueno, esa es la idea que tiene, ¿no? ¿Y eso por qué surgió? O sea, Netflix no surgió no surgió hace poco, ¿no? Ya es una compañía que ya lleva bastante tiempo. Surgió en la era de los DVDs, ¿no? Y la innovación que en su momento tuvo Netflix era que uno pedía su película a través de correo electrónico. Esa era la innovación que en su momento tenía. ¿Y cuál era el problema que tenía? Pues de que todo el mundo pedía las mismas películas, ¿no? Las moda. Y entonces pues tenía en su stock, no tenía suficientes películas de moda para darle a todo el mundo, y entonces pues eso le ocasionaba que había gente que pues tenía que esperar mucho para poder ver su película, y eso obviamente no era benéfico para el negocio. Y entonces, ¿qué dijo? Bueno, ¿qué tal si yo le sugiero al cliente que vea una película que tengo aquí, que nadie está alquilando, pero que a él puede que le guste? Y diseñó un algoritmo a partir de un perfilado del cliente que le permitió precisamente establecer ese sistema de recomendación, que en un principio pues era algo muy rudimentario, ¿no? Pero que ya era un algoritmo que involucraba procesar información y que a la postre pues le sirvió para pues ganar el mercado, ¿no? Y en su momento ese algoritmo pues también se lo ofrecieron a Blockbuster, ¿no? Pasó algo muy similar a lo que le pasó a Yahoo cuando llegó Google a ofrecerles su motor de búsqueda, y Yahoo dijo, no lo quiero, gracias, ¿no? Pues lo mismo pasó, ¿no? Y Blockbuster dijo, no, pues yo no necesito eso, ¿para qué? Si yo tengo miles de tiendas con miles de películas, y si la gente no encuentra en una, pues va a otra y pues, no pasa nada, ¿no? Y bueno, a la postre ya todos sabemos cuál fue la conclusión. Y bueno, están surgiendo muchas compañías, ¿no? Que basan su negocio precisamente en el procesamiento de datos. Todas estas compañías, pues que ustedes seguramente conocen y que han consumido y que son clientes, pues basan su negocio en el procesamiento de datos. Solo en eso. Son lo que se llama Data Driven Business, ¿no? Y bueno, imagínense lo que para estas compañías significan sus datos. Lo que para estas compañías significa el poder sacar el máximo provecho de sus datos, pues es precisamente el valor de las compañías. Y bueno, ¿qué tienen estos modelos disruptivos de negocio en común? Pues lo principal, ¿no? Que es la principal materia prima son los datos, ¿no? Eso yo creo que está claro. Ahora, algo que también es muy importante y que hace que esto sea realmente revolucionario, es que el costo marginal de la materia prima tiende a cero. O sea, cada vez me cuesta menos producir un dato, ¿no? O sea, si ya tengo toda mi infraestructura, si ya tengo mis clientes, si ya tengo todo, los datos casi se generan a un costo de cero, ¿ok? Otra cosa que tienen es que pues, hacen un uso intensivo de las tecnologías de la información y de la inteligencia artificial. Actualmente los algoritmos que operan Netflix pues ya son totalmente autónomos. Ya no hay una persona detrás que está diciendo, mira, a este cliente puede que le guste esta película, vamos a recomendársela. Ya es algo que las máquinas son las que toman las decisiones y las que hacen operar el negocio. Y bueno, otra cosa muy importante que tal vez no sea tan obvia es que el cliente es parte del producto. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en el caso de Netflix, cuando alguien está viendo una película y de repente pues Netflix analiza, creo que hasta si uno le pone pausa, cuánto tiempo se tarda en volver a verla, o cuando uno se queda picado, ¿no? Todos estos patrones de comportamiento Netflix los va registrando y los va incorporando a su modelo predictivo, a su sistema de recomendación. Entonces, los hábitos del cliente, el uso, los datos del cliente
se vuelven parte del producto, que es su sistema de recomendación. Entonces, esas son las características que identificamos clave. Ok, y bueno, ¿cómo se hace esto, no? De alguna manera tenemos que partir de que los datos se generan en el mundo real. Que esto es muy importante porque normalmente en la escuela, cuando uno estudia ciencias de la computación, por ejemplo, y que uno aprende algunos algoritmos de inteligencia computacional, lo que uno aprende es a desarrollar o implementar esos algoritmos y a echarlos a andar con datos de juguete, ¿no? O sea, con datos, no sé si aquí han ustedes utilizado por ejemplo, la base de datos de iris, ¿no? De los pétalos de la flor, ¿no? Para hacer un clasificador. Bueno, eso es un dato, es un conjunto de datos que todo el mundo conoce, que todo el mundo utiliza, pero en realidad es un dato, una base de datos de juguete. O sea, los datos en el mundo real no son así, ¿no? Son mucho más masivos, ¿no? Pero también no están tan ad hoc para los algoritmos. Entonces, lo primero es aprender a lidiar con datos del mundo real. Eso es algo que no es tan fácil. O sea, es algo que no le enseñan a uno en la escuela, ¿no? Generar la recolección de estos datos tampoco es trivial, porque muchas veces estos datos se generan en tiempo real y a una velocidad que los métodos tradicionales de recolección de datos pues no me dan soporte. Lo más difícil es esto, ¿no? Poder preprocesar los datos y limpiarlos. Eso es lo que toma más tiempo, eso es lo que implica más labor humana, ¿no? Es lo que también implica más talacha, por ejemplo, ¿no? Y generar modelos, ya una vez que los datos están limpios, digamos que el trabajo del científico de datos, ¿no? Lo podemos ver aquí en esta área, ¿no? Una vez que ya están limpios los datos, pues generar los algoritmos y de aprendizaje computacional o de análisis exploratorio, pues digamos que es la parte bonita, ¿no? Es lo que a todo el mundo nos gusta, porque entonces ya podemos experimentar con algoritmos, podemos cambiarle los parámetros, ver resultados, y esa es la parte bonita, ¿no? Es la parte artesanal, digamos, que también es otra cosa. O sea, realmente, actualmente muchos de estos métodos no están fundamentados matemáticamente como uno quisiera. Y entonces hay muchas cosas que no están bien definidas o bien determinadas, no son recetas de cocina. Uno tiene que aprender a tunear, ¿no? Que ese es el arte de la inteligencia artificial. Hace poco leí un artículo de divulgación que decía que el científico de datos es como un alquimista, ¿no? Es como la alquimia del siglo XXI, la inteligencia artificial. Y bueno, otra cosa importante que normalmente tampoco nos enseñan en la escuela es a generar esto que se llaman productos de datos o productos basados en datos. Por ejemplo, en el caso de Netflix, ¿no? Que es un buen ejemplo, pues el producto basado en datos es precisamente el sistema de recomendación. Ese es el producto. Entonces, al final, el trabajo o la labor del científico de datos debe de desencadenar o generar un producto de datos, ¿no? Digo, muchas veces se queda en un reporte, en visualizaciones bonitas, en dashboards, pero realmente el valor va a estar en generar estos productos de datos, ¿no? Bien. Esta es una gráfica que nos indica cómo ha ido cambiando la demanda de científicos de datos, cómo se ha disparado en los últimos años contra la demanda de especialistas en estadística. ¿Qué está pasando? Pues que las compañías que antes requerían especialistas en estadística, ahora están requiriendo científicos de datos y además el mercado del científico de datos pues se está explotando, ¿no? O sea, se requieren muchísimos científicos de datos, mucho más de los que se tienen. Las estimaciones para Estados Unidos son que actualmente se requieren cerca de 140,000 científicos de datos y apenas se tienen alrededor de 30,000, ¿no? Entonces, o sea, la demanda de estos perfiles profesionales contra la oferta es mucha.
Actualmente, por ejemplo, en México hay toda una iniciativas de diversa índole en el CONACYT, ¿no? De impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial para atender problemas nacionales, ¿no? Y entonces el tema es de que pues sí está muy padre que se generen estas políticas, pero no hay quien las implemente. O sea, no hay el capital humano para que realmente esto se vuelva algo que pueda generar desarrollo en el corto plazo. Y bueno, teniendo eso en cuenta, pues en Infotec hemos desarrollado un programa de posgrado en ciencia de datos. Y bueno, un poquito viendo el perfil de ingreso y de egreso de este programa, pues es precisamente del científico de datos. Normalmente uno cuando sale de la universidad se encuentra en alguna de estas esferas, ¿no? O sea, o es un muy buen programador, ¿no? O es un muy buen matemático y estadístico, ¿no? Aquí estamos pensando en ingenieros en sistemas, licenciados en informática, ¿no? Acá estamos pensando en matemáticos, computólogos, actuarios, o es un experto en algún dominio, ¿no? Finanzas, políticas públicas, biología molecular, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que actualmente pues, uno puede bajar algoritmos, librerías de GitHub, ¿no? Bajarlas, correrlas, datos, pues también. O sea, ese tipo de skills que pues, se llaman hacking skills, ¿no? Pues, lo puede tener pues, cualquier programador. Inclusive, expertos del dominio, por ejemplo, a mí me ha tocado conocer a biólogos que programan mejor que yo, ¿no? O sea, que le meten, ¿no? Y le meten código y se ponen ahí, y bajan cualquier cosa y la corren, ¿no? Y el problema ¿qué es? El problema es que si eso no va acompañado de un conocimiento sustancial de los métodos y de las matemáticas y del fundamento del algoritmo, ¿no? Por ejemplo, de cómo evaluar el desempeño del algoritmo, pues uno está en una zona de peligro. ¿Por qué? Porque puede dar por hecho de que el algoritmo pues, está bien implementado, está bien programado, corro mis datos y al final ese ya es mi algoritmo, lo pongo en producción, ¿no? A tomar decisiones y pues eso puede ser muy riesgoso, ¿no? Entonces es importante tener también este conocimiento, o sea, conocer el fundamento de los métodos, saber cómo evaluarlos, saber cuándo están bien implementados, cuándo son adecuados para el tipo de datos que yo tengo. Un error muy común, por ejemplo, es que las variables categóricas, pues digo, bueno, pues tengo 5 categorías, pongo 1 a la primera variable, 2 a la segunda, 3 a la, ¿no? Asocio números a las variables categóricas y corro mis algoritmos, ¿no? Y ya. Yo espero que mis algoritmos están pensados para trabajar con números, ¿no? Y si yo asocio números a las variables categóricas, pues ya resolví el problema, ¿no? ¿O no? ¿Cuál es el problema? La ponderación. Está generalizando de que todos van a comportar igual para todos los casos, no debe ser así. Hay que analizar primero cuál es el comportamiento de los datos de ahí ponderar y dar el valor específico de esos 5 variables. ¿No? O sea, el tema es el orden. Más que la ponderación, que también tiene que ver, el tema es el orden. El tema es que las variables categóricas no están ordenadas como los números. O sea, un valor de una variable categórica no necesariamente es mayor o menor que otro valor, ¿no? O sea, blanco no va a ser mayor que negro. ¿Por qué tiene que ser blanco mayor que negro? ¿Sí me explicó? Y entonces el orden en los números es muy importante. Para los números, para los valores numéricos, pues el orden es lo esencial, mayor, ¿no? Mayor que, menor que, ¿verdad? Para las variables categóricas eso es irrelevante. Y cuando uno opera algoritmos que funcionan con números, el orden, los algoritmos están considerando ese orden y ese orden es fundamental para su operación. Entonces, si uno no sabe eso, pues puede caer en errores garrafales. Una cosa importante
sustancial para el científico de datos desde nuestra perspectiva es el desarrollo precisamente de la habilidad de poder diseñar algoritmos de aprendizaje computacional, o sea, algoritmos que aprendan a partir de los datos, que es lo que se conoce como machine learning. Y eso es lo que, digamos que nuestro enfoque sobre esto, ¿no? Sobre estas dos esferas, y esperamos con muchos deseos que lleguen expertos del dominio, ¿no? O sea, gente que no sea ni matemática ni computóloga, pero que sí pueda tener estas habilidades para generar lo que también se conoce como el unicornio, ¿no? O sea, como el cuate que está aquí, ¿no? Eso es muy difícil encontrar. Alguien que esté aquí, casi es imposible. ¿Qué es lo que se espera entonces? Lo que se espera es que el científico de datos pues esté en alguno de estos lados, ¿no? Pero que pueda interactuar con expertos de las otras esferas, que pueda trabajar en equipo. Eso es fundamental para el científico de datos. Un científico de datos que no sabe trabajar en equipo, pues no se puede llamar a sí mismo científico de datos, porque es muy difícil que esté ahí, ¿no? En el lugar del unicornio, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces nuestro programa de maestría, rápidamente se los platico, ¿no? Hay muchas materias optativas, que eso va a depender del interés de los alumnos. Muchas están enfocadas a cuestiones de aprendizaje computacional, pero digamos que las materias obligatorias tienen como el objetivo, ¿no? de adquirir las habilidades básicas, ¿no? Por ejemplo, procesamiento de información tiene mucho que ver con cómo a partir de información, digamos, no estructurada o semiestructurada, uno pueda generar bases de datos estructuradas que luego puedan ser procesadas por los algoritmos de aprendizaje computacional. Las matemáticas para la ciencia de datos, pues es más que nada ver los fundamentos matemáticos que van a ser indispensables para los algoritmos, ¿no? Cómputo de alto rendimiento, ¿no? Eso es algo que también muchas veces uno aprende a programar en su máquina, ¿no? Y que las cosas corran en una maquinita, ¿no? Pero ¿cómo hago que las cosas corran en un clúster? ¿O cómo le hago para aprovechar las tarjetas gráficas, los GPUs? Entonces, todo eso requiere de habilidades de programación que no necesariamente uno adquiere en una ingeniería en sistemas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que uno adquiere en esta materia. Análisis de algoritmos y estructuras de datos, esta es una materia fundamental. Es algo que sin esto, pues ahora sí que nada funciona, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente uno diseña algoritmos pensando, ¿no? que si uno los corre con un conjuntito de datos y uno escala el poder de cómputo, pues entonces también ese conjuntito de datos lo puedo escalar, y no es así. Digo, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Hace poco llegó un colaborador, ¿no? de Infotec y nos dijo, mira, es que a mí me encargaron resolver este problema, que era un problema de empates, ¿no? Y yo lo resolví con las reglas que me dieron, le dieron varias reglas. Yo lo resolví y ya pues estaba muy contento porque ya había resuelto el problema. Y de repente dijeron, mira, el tema es que hay que resolver aplicar el método a este conjunto de datos, que es el real, ¿no? Le dieron un pedacito de los datos para que resolviera el problema, y luego dijeron, qué bueno que ya lo resolviste, ahora vas con este conjunto de datos que es el real. Pues resulta que su solución, que era una solución al problema, pues iba a tardar 200 años en acabar de resolver el problema, ¿no? Entonces imagínense, pues sí, qué padre que ya lo resolviste, pero pues no me sirve, ¿verdad? Yo lo necesito para dentro de un mes. Entonces ya llegó con nosotros y pues le ayudamos a que resolviera su problema en una semana, ¿verdad? Pero justamente aprovechando las estructuras de datos y el cómputo de alto rendimiento, ¿no? Ok, el análisis exploratorio de datos tiene que ver con poder descubrir estructuras
no triviales en los datos. O sea, muchas veces uno sabe qué es lo que está buscando, pero muchas veces no. O sea, muchas veces uno no sabe ni cómo son los datos, porque los datos pues, son multidimensionales, tienen muchas variables ocultas. Entonces uno tiene que generar precisamente métodos que te ayuden a descubrir patrones no evidentes en los datos. Ese es el análisis exploratorio. La estadística, pues creo que todo el mundo sabe lo que es estadística, pero una cosa importante en estadística, además de analizar los datos, también es analizar el performance de los algoritmos. O sea, muchas veces la estadística no se utiliza tanto como un método de análisis, sino como un método de análisis del desempeño de los algoritmos. Por eso es muy importante que los científicos de datos tengan esto. Y aprendizaje computacional, pues sí tiene que ver con lo que también se conoce como aprendizaje supervisado. O sea, yo ya sé cómo son mis datos, ¿no? Ya sé que mis datos tienen estas clases y yo quiero algoritmos que generalicen estas clases. Ahorita voy a hablar un ejemplo de esto, que es, digamos que lo más común, ¿no? Por ejemplo, la clasificación o la identificación de patrones, pues tiene que ver con aprendizaje computacional. Seminario de proyectos es otra materia que también es importante porque aquí lo que les ayudamos es a plantear su proyecto terminal. Y ese proyecto terminal, lo ideal es que esté casado con su labor profesional. Este programa está pensado para gente que trabaja. Por eso les vengo a platicar a ustedes, ¿no? O sea, esto porque son gente que trabaja, que pues tiene tiempos muy apretados, ¿no? Pero que quiere estudiar una maestría. Y entonces esta maestría es en línea, ¿no? Y lo ideal es que su proyecto terminal, o sea, lo que se conoce como la tesis, o más bien aquí es una tesina, pues tenga que ver con su labor profesional. Entonces aquí los ayudamos a eso. Y bueno, ya en los últimos 2 semestres son materias optativas de diversa índole. Por ejemplo, hay materias de aprendizaje de cómputo cognitivo y aprendizaje profundo, ¿no? Minería de textos, computación evolutiva, procesamiento de imágenes, ¿no? Dependiendo de cuál sea el enfoque que le quieran dar a su formación, es las materias optativas. Ok, bueno, y un poquito retomando el tema de los proyectos, pues de lo que se trata es de que ustedes definan este ciclo, ¿no? Desde definir los objetivos, de dónde van a obtener los datos, cómo los van a gestionar, cómo construir los modelos, ¿no? Los algoritmos de aprendizaje computacional, cómo se van a evaluar, ¿no? Esos modelos, cómo vamos a visualizar los resultados y cómo vamos a generar nuestro producto de datos, ¿no? Entonces, ese es de lo que se trata, es cumplir este ciclo. Bueno, aquí están nuestras instalaciones. Esto es aquí nuestro edificio, nuestra sede Aguascalientes, que cuando quieran visitarnos ahí en el Tecnopolo Sur. Aquí es el Tecnopolo Norte, ¿o cómo le llaman? Bueno, nosotros estamos en el Tecnopolo Sur. Este es nuestro edificio. Aquí es donde están los investigadores, los profesores y nuestros alumnos de doctorado. También tenemos un doctorado en ciencia de datos. De hecho, este es el lugar que ocupan los alumnos, y cada una de estas estaciones de trabajo que ven ahí, pues es una mini supercomputadora, ¿no? Cada una de ellas tiene 24 cores de procesamiento, 256 de RAM y una tarjeta gráfica con más de 5000 GPUs, cores de GPU, ¿no? Y además tenemos en nuestro centro de datos, que está atrás de este edificio, está el centro de datos, que es un centro de datos con certificación Tier 3. Tenemos un clúster, ¿no? de cómputo de alto rendimiento, y bueno, todo sumado pues tenemos esa capacidad. Esto es lo que está a disposición de los alumnos, para que los alumnos experimenten, para que los alumnos desarrollen, para que los alumnos puedan pues generar cosas interesantes. Digo, aquí lo cierto es de que si no tienes capacidad de cómputo, pues te vas a quedar en aplicaciones de juguete, ¿no? Eso es lo que también muchos programas de ciencia de datos ofrecen. Pues sí, uno puede bajar su curso de internet y todo eso, pero pues se sigue trabajando en su maquinita, ¿no? O sea, el tema es cómo te enfrentas a un entorno ya de producción, pues digamos, más cercano a la realidad, ¿verdad?
Bien, esto es nuestra planta docente. Todos estos investigadores que ven aquí están en Aguascalientes. Y como verán, pues todos son doctores, ¿no? Muchos ya con niveles de SNI. Por ejemplo, el doctor Mario Graf, él es egresado de la Universidad de Essex y es experto en computación evolutiva. Doctor Sabino Miranda, él es egresado del SIC, del Politécnico Nacional, doctor en Ciencias de la Computación, y él es experto en minería de texto. Doctor Eric Sadit, él es egresado por la Universidad Michoacana, también es nivel 1 del SNI, y él es experto en métodos de búsqueda, ¿no? En análisis de algoritmos. La doctora Natalia García Colín, ella es egresada de la Universidad de Londres, pero la del Reino Unido. También es nivel 1 del... sí, ¿no? Porque creo que hay una que... nivel 1 del SNI. Y ella es experta, es matemática, ella es matemática pura. Ella es experta en una cosa que se llama análisis topológico de datos, que es una herramienta muy poderosa para hacer análisis de datos exploratorios, o cuando uno no conoce la estructura, entonces analizarla desde una perspectiva topológica, muy basada, pues así que muy matemática pura, pero con aplicaciones muy, muy interesantes. De hecho, un spin-off de Stanford, ¿no? Que está basado precisamente en esta metodología de análisis topológico de datos, pues es de los nuevos unicornios de Silicon Valley, ¿no? El doctor Daniel Villanueva, él es egresado de la Universidad Carlos III de Madrid. Él es experto en inteligencia artificial, en cuestiones como de Internet de las cosas, ¿no? También está metido. Su formación es de electrónico, aunque su doctorado es en ciencia y tecnología informática, su ingeniería es en electrónica, entonces también él está metido en cosas de Internet de las cosas. El doctor Cristian Díaz de León, él es epidemiólogo, o sea, él es un experto del dominio. Entonces, está considerado también por los epidemiólogos, tienen mucha capacidad para hacer análisis estadístico. Entonces, él es el que imparte la materia de estadística, pero además, pues es un experto de dominio. El doctor Dagoberto Armenta, él es biotecnólogo, ¿no? Él hace análisis bioinformático, que no sé si ustedes están familiarizados con eso, pero es procesamiento de genomas, ¿no? Diseño de proteínas. Para la industria farmacéutica eso es clave, ¿no? Y de hecho, él es el primer investigador asociado a un nuevo centro que va a tener Infotec, que va a estar en Morelos, que va a llamar Bioinfotec, que es precisamente un centro pensado para atender las necesidades del sector farmacéutico y en cuestiones de bioinformática. La doctora Magali Arellano, ella es doctora de Ciencias de la Computación por la UNAM y ella es experta en cómputo de alto rendimiento, en particular cómputo distribuido, algoritmos distribuidos. Entonces ella es la que da la materia de cómputo de alto rendimiento. Y bueno, yo que soy egresado también de la UNAM, doctor en Ciencias de la Computación y maestro en Ciencias Matemáticas. Yo ya tengo la parte tanto matemática como de computación, y yo imparto la materia de análisis exploratorio de datos y coordino la maestría. Entonces, pues ese es el equipo que tenemos aquí en Aguascalientes. Aparte hay investigadores en Ciudad de México que también son profesores del posgrado, pero les quise mostrar lo que tenemos aquí en Aguascalientes para que vean que pues no son gente improvisada, son gente muy preparada, todos son doctores, ¿no? Y bueno, para que se animen. Este es el proceso de admisión. Tenemos una convocatoria que sale por ahí de marzo. Uno que tiene que llenar una solicitud en línea, subir algunos documentos, realizar un pago para el examen de admisión, y damos un curso propedéutico donde damos las bases tanto matemáticas como de programación para poder hacer el examen de admisión. También hay una entrevista en donde pues, validamos el perfil del alumno, se emite un dictamen y la inscripción. Este programa en particular tiene una colegiatura, sin embargo,
la institución aporta un 75% del costo de la, digamos, de la colegiatura. Entonces, hay una beca institucional hasta del 75%. ¿Sí? El curso propedéutico dura un mes. Un mes es más o menos intensivo. Es por las tardes. Es también en línea, pero ustedes tienen la facilidad de estar aquí en Aguascalientes, pueden ir a tomarlo, digamos, de manera presencial, ¿no? La idea es de que, pues, de hecho, también esa es la ventaja que tienen ustedes como gente de Aguascalientes, es que muchos de los cursos que los demás alumnos van a tomar a distancia, ¿no? Ustedes van a estar ahí presenciales, y eso pasa en el propedéutico. Son por las tardes, a partir de 6 a 8, todos los días. Sí. De 6 a 8 de la tarde, sí. Bueno, esa era la plática de la maestría. Tengo 15 minutitos para platicarles rápidamente de lo que hicimos con el INEGI, que creo que es algo interesante y que puede llamar la atención. El INEGI está muy interesado en generar estadísticas, lo que llaman estadísticas experimentales de la población a partir del análisis de datos disponibles en la web. En particular Twitter. Twitter no es de que nos guste mucho, sino es de que es lo más fácil de explotar. O sea, la API de Twitter es muy amigable y uno puede empezar a bajar tweets de una manera bastante fácil. Y entonces uno puede analizar el sentimiento de esos tweets. O sea, uno puede decir si ese tweet está expresando una emoción positiva, negativa o neutra, ¿verdad? Independientemente de lo que esté hablando el tweet, uno puede decir, mira, esto es positivo, negativo o neutro. Esas son las clases, ¿no? Y entonces, ¿en qué consiste nuestra labor como científicos de datos? Pues es en generar un algoritmo que uno le da un conjunto de tweets que ya están etiquetados, que ya están clasificados por un humano o por varios humanos, y uno genera un algoritmo que tiene la capacidad de generalizar ese conocimiento humano, el de determinar positivo, negativo o neutro, y uno puede decir, si a nosotros INEGI nos dio 40,000 tweets etiquetados, ¿verdad? Positivo, negativo, neutro. Pero ellos tenían 80 millones de tweets que querían etiquetar. Entonces nuestro algoritmo, bueno, y ellos intentaron hacerlo también, hay que decirlo, o sea, dijeron, bueno, vamos a bajar nuestro clasificador de GitHub y vamos a hacer la chamba para clasificar estos, ¿no? Y uno puede saber que también hace su trabajo, el algoritmo. ¿Cuál es la precisión? Porque uno puede decir, mira, tengo este conjunto etiquetado y voy a agarrar el 80% para entrenar el algoritmo y el 20% para calificarlo. Entonces, entreno el algoritmo, ya que está entrenado, le presento este 20%. Yo ya sé cuál es el resultado que espero de este 20%. De cada uno de los tweets, yo ya sé cuál es el resultado que espero. Y se los presento al algoritmo y el algoritmo emite su resultado. Y entonces yo puedo saber si el algoritmo se equivoca o si acierta, ¿verdad? Y puedo saber con cuánta precisión tiene el algoritmo para calificar los tweets. Entonces, pues INEGI, imagínense, pues no va a publicar un resultado que tenga un 60% de aciertos, ¿verdad? Porque va a decir, no, pues esto es válido con un 60% de precisión. Pues no va a sonar nada bien, ¿verdad? O un 50%, pues mejor me echo un volado, ¿no? Entonces, para que este tipo de análisis, por ejemplo, tienen validez o tienen pueden generar una información valiosa con una precisión arriba del 80%. De hecho, lo ideal es que sea arriba del 85%. Entonces nos dieron los tweets etiquetados, generamos nuestro algoritmo y digamos, clasificamos los 80 millones de tweets que ellos tenían y ellos generaron este producto de datos, ¿no? Que es un mapita interactivo en donde uno puede saber en qué mes y cuál era el estado de ánimo de cada estado en cada mes. Eso es como una barrita de tiempo que corre y entonces uno puede ver cómo cambia el estado de ánimo de la población. Mucho de este estado de ánimo tiene que ver inclusive con el clima, ¿no?
Pero, por ejemplo, aquí esto es la media nacional. Se puede generar un índice, tweets positivos entre tweets negativos. Entonces, si el índice vale 1, quiere decir que hay la misma cantidad de tweets positivos que de tweets negativos. Si el índice es menor que 1, hay más tweets negativos. Si el índice es mayor que 1, hay más tweets positivos. Entonces, esta es la media nacional, ¿no? Entonces, por ahí en marzo y abril, pues hay un buen ánimo por las vacaciones de Semana Santa, decae el ánimo, y por ahí de diciembre, pues sube, ¿no? Por la Navidad, Año Nuevo, todo eso, y así. Ese es un ciclo, eso es algo que normalmente pasa. Pero ¿qué pasa en Aguascalientes? ¿No? Que lo bueno está en abril y mayo, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que pasa y eso se puede ver aquí, ¿no? Se ve claramente cómo hay una desviación cuando en nivel nacional es marzo, ¿no? Pero Aguascalientes es abril y mayo, ¿verdad? Que son ese tipo de cosas, este tipo de desviaciones son las que ya le hacen sentido a uno, ¿verdad? Pues sí, si vivimos aquí en Aguascalientes sabemos que pues en esa época es la feria de San Marcos y que ahí es donde estamos contentos, no en Semana Santa, porque Semana Santa nada más nos dan 2 días de vacaciones, ¿no? Bueno, y un poquito cómo hace esto INEGI. INEGI diseñó un método de recolección basado en posición geográfica de los tweets georreferenciados para asegurar que todos los tweets eran de México. Se generó una base de datos NoSQL, que pues básicamente es un archivo JSON. Estos tweets ya etiquetados se limpian. Había etiquetadores mala onda que pues, a todos le ponían positivo, 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 o a todos negativo, negativo. Entonces había que identificar eso, ¿no? Había un ruido que había que sacar, ¿no? Y hay que generar un modelo matemático para representar los tweets, y lo que les comentaba, ¿no? Una parte se va al entrenamiento y otra parte se va a la validación. Y ya con los tweets etiquetados, nuestro primer clasificador, pues dijimos, no, pues ya aprendimos a hacer esto, pues vamos a hacerlo en grande. INEGI recolectó 80 millones de tweets para un año, nosotros recolectamos 1,000 millones de tweets. Y le aplicamos el mismo proceso, ¿no? Y los clasificamos. Y bueno, para hacer todo esto, nos toma un día hacer todo esto. Los 1,000 millones de tweets, procesarlos, analizarlos, de hecho menos de un día. O sea, podemos hacerlo en tiempo real porque pues 1,000 millones de tweets se generan, en México se generan alrededor de 10 millones de tweets más o menos al día. Y bueno, podemos generar entonces esto diariamente, ¿no? Diariamente saber cuál es el estado de ánimo de la población, ¿verdad? Y por ejemplo, pues sabemos que los días más felices son Navidad y Año Nuevo, ¿no? Después, el siguiente día más feliz, 10 de mayo. Después, el Día del Padre, Día del Niño, ¿no? Y eso pasa, pues, en los siguientes años. Siempre pasa igual, ¿verdad? Porque es cuando la gente, pues, tuitea cosas más positivas. Pero a ver qué pasó este día, que fue noviembre, mediados de noviembre del 2016. ¿Nadie se acuerda qué pasó? ¿De qué año? Del 2016. No 2 de noviembre. Por ahí creo que fue el segundo fin de semana de 2016. 9 de noviembre. Ya van a buscar en el Google. ¿Qué pasó? Estados Unidos, ¿verdad? Ganó Trump las elecciones en Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces fíjense, la gente pues, estaba enojada, ¿no? Inclusive los tweets positivos eran como de sarcasmo y eran como, pero Trump era el tema, ¿no? Ahora, comparado este punto con este punto, este es el 19 de septiembre. Entonces fíjense, digo, estos son tragedias nacionales, ¿no? Esto fue pues, juego de niños, ¿verdad? Y entonces, pues eso también se puede ver, ¿no? Y bueno, como les dije, pues aprendimos a hacer esto
gracias a la colaboración con INEGI. INEGI nos puso el problema, nosotros nos especializamos en esto. Y actualmente pues ya somos líderes mundiales, por así decirlo, de esto, ¿no? O sea, TAS es la competencia de análisis de sentimientos en español más importante pues del mundo, ¿no? Que se hace en España. Y pues en 2017 tenemos el primer lugar, 2018 acabamos de repetir, no he actualizado la gráfica, pero acabamos de repetir el primer lugar. Nuestros investigadores fueron a España a presentar el trabajo y pues sí, volvimos a ganar y con mayor margen que el año pasado. Semevale es la más importante de análisis de sentimientos en todo el mundo. Ahí van Google, va HP, van los grandes, Stanford, ahí llevan sus equipos, ¿no? Y pues nosotros quedamos en cuarto lugar en árabe el año pasado y en sexto lugar en inglés. Este año no nos fue tan bien, pero bueno, estamos en la competencia. Que eso es en otros idiomas, ¿no? O sea, lo normal es que uno haga mejor esta tarea en su idioma, porque para tunear el algoritmo precisamente hay que incorporar conocimiento del idioma. Entonces, entre más conozca uno su idioma, más intuición tenga, mejores resultados va a tener. Pero bueno, en español sí somos los que mejor lo hacen. Y bueno, algo que también nos da gusto es que esto, pues al final sí lo pudo ayudar a canalizar la ayuda durante el sismo. Nos aliamos con organizaciones civiles y les compartimos un clasificador que clasificaba los tweets en función del tipo de mensaje, si pedía ayuda, si ofrecía ayuda, si estaba hablando de un centro de acopio, y lo georreferenciaba, y eso pues, lo pudimos poner a disposición de la gente que estaba, pues ahora sí que en el frente de batalla, ¿no? Bueno, eso era lo que les quería platicar, no sé, ¿alguna pregunta, alguna duda? Sí, pues si me consideras comentar cómo manejas 80 millones de tweets, cómo los trasladas, cómo los administras, usan algún tipo de medio físico para transportar esa información, o la ponen en línea, o cómo administran la información. Pues mira, toda la información, tenemos una máquina que está dedicada a todo el tiempo estar bajando los tweets, ¿no? Y los está almacenando en un disco duro que pues en varios discos duros que se nos están acabando todo el tiempo, ¿no? Se nos están llenando. Actualmente tenemos como 30 teras nada más de tweets, ¿no? Ya tenemos más de 2,000 millones de tweets. Y entonces eso está ahí, pues, digamos. Y entonces cada día se genera un archivo. Ese archivo es un JSON y ese archivo pues, se puede cargar en memoria y se puede analizar, se puede transferir de máquina a máquina, o sea, no es pesado. Entonces, y así es como trabajamos. O sea, los archivos más bien los dividimos por día, ¿no? Entonces cada día se genera un archivo que no es tan grande, ¿no? Y eso es lo que tenemos. Pero todo se hace en el mismo clúster, o sea, no tenemos que trasladar a otras máquinas ni manualmente, sino todo en el mismo clúster se procesa. ¿Algún manejador que vas a relacionar que ustedes usen en específico? Pues hemos probado, pero realmente lo que más nos sirve es cargar el archivo en memoria y con grep, o sea, realmente sí hay manejadores, ¿no? Pero lo más primitivo es lo que normalmente da mejores resultados porque no desperdicias recursos en memoria. Y si sabes cómo, o sea, por ejemplo, expresiones regulares para procesar texto, pues es lo más óptimo, ¿no? ¿Para qué te metes ahí SQL y no SQL? O sea, Mongo. Por ejemplo, ya aplicaciones ya más, que ya requieren mayor desarrollo, sobre todo para interfaces con el usuario, pues sí ya usamos bases de datos, MongoDB, cosas así como más, pero ya son para cosas como que requieren más desarrollo, más interfaz con el usuario. Como eso es a nivel muy
pues, científico, ¿no? Entonces realmente no requerimos interfaces. Todo es terminal, todo es memoria, todo es base de datos en memoria, ¿no? ¿Alguna pregunta? La diferencia entre las reglas matemáticas de aprendizaje supervisado, no supervisado y profundo. Buena pregunta. Mira, la diferencia entre aprendizaje supervisado y no supervisado es más o menos clara. O sea, el aprendizaje supervisado tú sabes cuál es el resultado que esperas del algoritmo, como en el caso de los tweets. Tú sabes que tienes un conjunto de datos de entrenamiento que ya está etiquetado. Entonces, cada objeto tiene su etiqueta y entonces tú quieres generalizar ese conocimiento. En el aprendizaje supervisado no tienes esa información. Entonces, lo que tú quieres es métodos que te permitan encontrar patrones. Por ejemplo, los métodos de clustering, o sea, de identificar agrupamientos en los datos, eso es aprendizaje no supervisado. O los métodos de proyección de, por ejemplo, análisis factorial, ¿no? Identificas direcciones donde los datos se están aglutinando, eso es aprendizaje no supervisado. Y el aprendizaje profundo son redes neuronales que normalmente se utilizan para aprendizaje supervisado, pero con muchas neuronas. O sea, las redes neuronales, se habla que estamos en la tercera era de las redes neuronales, ¿no? Entonces, la primera era eran las redes neuronales de una sola neurona, ¿no? Y entonces, pues, fracasaron porque pues, se dieron cuenta que con una sola neurona pues, no vas a resolver problemas ya con una mayor complejidad. O sea, solo puedes resolver problemas muy, muy sencillos. Entonces, aumentaron el número de neuronas, que son los perceptrones multicapa, y entonces dijeron, mira, con esto sí podemos resolver muchos problemas. Y sí, efectivamente, podían resolver muchos problemas. El problema era ahora que esas redes neuronales ocupaban demasiados recursos computacionales. Y entonces, si tú querías resolver un problema cada vez más complejo, necesitabas cada vez más neuronas, ¿no? Pero eran demasiados recursos computacionales y entonces no podías implementar esas redes neuronales en el equipo de cómputo que tenías disponible en ese momento. Ahora, las redes de aprendizaje profundo ya son muchas neuronas, pero porque ya las puedes implementar. O sea, porque ya tienes supercomputadoras o procesadores gráficos, sobre todo procesadores gráficos, con capacidades de cómputo muy, muy importantes que te permiten manejar muchas neuronas. Entonces ya ese es el aprendizaje profundo. Pero realmente es la capacidad de tener muchas neuronas gracias a los procesadores gráficos. De hecho, el TensorFlow, que es como la librería que se ocupa más en aprendizaje profundo, que es la que liberó Google, realmente lo que es una librería para hacer cómputo en GPUs, ¿no? O sea, realmente eso es lo que te permite. Y por eso puedes tener muchas neuronas, porque tienes la capacidad de utilizar los GPUs. Sí, todos están claros con lo que es el GPU, ¿verdad? Se los debemos a los gamers, a la gente que quiere videos rápidos en sus videojuegos, ¿no? Disculpe, no. ¿Ya cuentan con generaciones egresadas de este programa? Actualmente acaba de egresar de ingresar la segunda generación, entonces esperamos que el próximo año egrese la primera generación. Realmente, yo estoy muy contento porque cada año tenemos más alumnos. El primer año solo ingresaron 10, actualmente ya ingresaron 20. Tenemos del orden de más de 100 solicitudes, ¿no? Pero el proceso de admisión no es sencillo, entonces se quedan en el camino, ¿no? Lo que no me causa un poco de frustración es de que tenemos muy pocos alumnos de Aguascalientes. O sea, casi todos son gente de Ciudad de México, de Yucatán, de Guadalajara, pero de Aguascalientes realmente tenemos. Este año ingresaron 5 alumnos de Aguascalientes. Esperamos que ingresen muchos más el próximo año. O sea, por eso también es
el interés de venir a platicarles de esto, porque yo creo que sí es algo que pues ustedes pueden aprovechar, ¿no? De hecho, dijiste que tenías 75% de beca, 75% de beca que da la institución. Entonces realmente la mensualidad está, o sea, ya con el descuento queda del orden de 2,000 pesos, más o menos. O sea, es algo relativamente accesible, ¿no? Digo, van al TEC, van a otras universidades y es mucho más lo que pagan. Ya no decir del ITAM, que tiene su maestría en ciencia de datos. Y yo creo que la verdad es que nuestra oferta es bastante competitiva. Digo, pocos grupos de investigación en México. Ya actualmente somos reconocidos como un grupo líder en México de investigación por lo que hemos hecho en análisis de sentimientos, ¿no? O sea, es algo que pues sí todo mundo hace, ¿no? Pero llegar al nivel que logramos acá no es fácil. Y la clave del éxito es que tenemos un equipo multidisciplinario. O sea, la gente que yo les mostré, aunque todos somos computólogos y matemáticos, pues realmente cada uno se especializa en un área distinta. Y hemos logrado conformar un equipo de trabajo. ¿Cuánto dura la maestría? Dura 2 años. El primer año es el más intensivo y el segundo año es, o sea, la idea es que el alumno tenga tiempo y la asesoría para poder llevar a cabo su proyecto. O sea, es como que más trabajo del proyecto del alumno. Y como les comentaba, lo ideal es que ese proyecto esté casado con su labor profesional, entonces también eso les puede servir inclusive para, pues, llevar a cabo algún proyecto que les sirva en su trabajo, ¿no? Las materias, ¿son secuenciales o es llevar las 4 al mismo tiempo? Se llevan las 4 al mismo tiempo, aunque, digo, es bastante buena tu inquietud, porque sí nos hemos dado cuenta que los tiempos de respuesta, digo, estamos aprendiendo, ¿no? Apenas es la segunda generación, estamos aprendiendo en ese sentido de que los tiempos de respuesta de los alumnos como que no pueden ser en paralelo, tienen que ir secuenciándose. Entonces, aunque en paralelo se llevan las 4 materias, en las entregas y en la dosificación del material sí va como secuenciado, ¿no? O sea, como más bien como en cascada, ¿no? Se da la dosificación. Respecto a la modalidad en línea, mencionabas que los departamentos tienen la ventaja de ir allá. Sí. Entonces, quiero pensar que no son sesiones grabadas que puedes tomar a la hora que quieras. Las dos, es que es las dos cosas. O sea, son sesiones que se graban, ¿no? Y se suben a un servidor, ¿no? Y ahí una aula virtual y ahí lo puede ver uno cuando quiera. La ventaja de verla en el momento que se está grabando y se está transmitiendo en streaming es que pues, uno puede hacer preguntas, ¿no? La ventaja de estar ahí es de que el profesor se puede dar cuenta si está entendiendo o no y entonces todavía le puede dar una asesoría adicional, ¿no? Pero son, digamos, es un modelo híbrido, ¿no? No solo es offline, digo, síncrono y asíncrono, ¿no? Son las dos cosas. Normalmente son a las 6 de la tarde las teleconferencias, sí. ¿En dónde está el centro? ¿En dónde está el centro? Mira, te vas todo derecho por Garzazada, te vas todo derecho por Garzazada y en Guadalupe González subes, aunque parezca que es un camino que no puedes transitar, sí se puede, ¿no? Vas lento nada más ahí con los baches, ¿no? Y llegas hasta el final, topar con pared, a la izquierda, ¿no? Y ahí en la parada del camión, a la derecha, ahí por donde está la Universidad de la Concordia. ¿Dónde está Punta Paraíso? Ahí estamos. O sea, estás como a menos de 10 minutos de aquí, en auto. De este lado. Para el sur. Perdón, es que estoy desubicado. Sí, voy a sacar mi brújula. Para el sur, hacia el sur. ¿Alguna otra pregunta? Allá.
Las sesiones normalmente duran 1 hora, a veces se alargan un poco por las preguntas, pero están planeadas para 1 hora. Entonces, ¿la convocatoria es hasta marzo? La convocatoria sale en marzo, ¿sí? Si ustedes me contactan, yo les puedo mandar el material que vamos a ver en el periódico para que lo quieran ir revisando. Pero ya propiamente, en marzo ya empieza, digamos, la convocatoria y el propedéutico empieza por ahí de abril. Yo les dije que no era buena época. Entonces normal, el año pasado empezamos justamente después de la feria para que no hubiera pretextos. Acá está mi correo, perdón. Ah, no está. Sí, mi correo es heliovillasenor@infotec.mx. Pero bueno, tenemos el contacto ya. Sí. Yo pensé que había puesto mi correo ahí, pero no. Pero sí me pueden mandar un correo. Inclusive si entran a la página de Infotec, pueden ahí husmear. Pueden entrar ahí, hay más información del posgrado. En la pestaña de posgrados, y ahí aparece mi referencia como coordinador del posgrado, y ahí viene mi extensión, el teléfono y mi extensión, y también aparecen todas las, si se meten a la sección de investigadores, aparecen todos los investigadores que les mostré ahorita ahí, y pueden entrar a sus perfiles de redes sociales académicas, Google Scholar y ResearchGate. Y ahí pueden ver sus publicaciones, pueden ver cuántos los citan y todo eso. Entonces ahí pueden también stalkearnos. No, gracias a ustedes. Para darte las gracias por ello. Y bueno, cualquier duda que tengan acerca de otras sesiones informativas, conferencias, lo que sea, locotraining.ats o pueden pasar al CDCZ. Y bueno, nada más. Gracias y les estaremos pasando el contacto de correo. Gracias.